Muy buenos días, queridos jóvenes, el Señor les bendiga. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de poder compartir con ustedes. Bueno, veo de una agenda bastante amplia, pero quisimos tener un espacio para estar con ustedes, considerando y lo comparto, trato de abrir mi corazón en este aspecto. Fui pastor por 14 años, fui pastor de jóvenes en la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera en Trujillo, en el Largo, en la iglesia principal. Luego fui invitado por 3 años también para el Ministerio Juvenil aquí en Pucallpa. Luego de ello, nos retornaron, pero no había más venido sino Lima, ya no con los jóvenes, sino con familias. Y después de 1 año y medio nos invitaron a asumir una iglesia aquí en Pucallpa, en el distrito de Manantí. Ahora, ¿por qué les comparto esto? Porque el Señor nos llamó a nosotros, a mi esposa y a mí, dentro del ambiente ministerial, especialmente en el área juvenil. Por muchos años trabajamos con adolescentes, con jóvenes profesionales, con ustedes, jóvenes universitarios. Así que cuando se nos habla de la oportunidad de poder compartir con jóvenes como ustedes, a veces el corazón no se resiste. Y esa fue la razón por la cual me resistí a decirle no a Jonathan. De verdad, él conoce las responsabilidades que tenemos, no es fácil. No solamente estamos a cargo de la iglesia, estamos a cargo de la región de Callali, también somos parte de la iglesia nacional, de la Junta Directiva Nacional. Así que se imaginan ustedes, yo no estoy tratando de aludir ningún tipo de vanidad, simplemente de decirles la verdad. Esta característica que uno tiene, de tener un espacio como esto a veces se complica, pero tratándose de jóvenes, de darle de todo corazón, nos hace recordar, mejor dicho, a mi esposa y a mí, aquellos tiempos hermosos, humildes, donde nos dedicábamos netamente a trabajar con jóvenes como ustedes, a formar a jóvenes como ustedes. Y hoy nuestra responsabilidad como director de la región de Callali, tenemos el desafío de la formación ministerial de los futuros líderes, aquellos que han de asumir la responsabilidad en el liderazgo en las diferentes iglesias. Así que muchas gracias por la invitación, muchas gracias Jonathan, gracias también por el desayuno. Le dije, no sé si había llegado a buena hora o a mala hora. ¿Cuál es tu nombre? Paul. Paul me abrió la puerta, me quedó mirando pensando que era el portero, y veía que no tenía llave, el portero no llevó su llave, y de hecho caminar tanto para que me diga que la puerta estaba abierta. Pobrecito, ¿no? Y se ha venido molesto, pensando que el portero, y otro día tengo que abrirle la puerta. ¿Quién es usted? Me dice. Así como si fuera un mayordomo egipcio. Soy el pastor de Chávez. Se dio cuenta que no lo escuché. Gracias, muchas gracias. Bien, el tema que nos tocaba compartir hoy está en una temática bastante importante y que en realidad vale la pena en estos tiempos tocarlo y compartirlo, considerando de que ustedes van a aprender a asumir responsabilidades. Y creo que no está de más poder decir que hablar de los tiempos es poder considerar lo que en algún momento Pablo le dijo a uno de sus discípulos, que también para ese entonces era considerado
uno como ustedes, un joven asumiendo responsabilidades. Y le dijo algo tan importante, vendrán tiempos peligrosos. Ahora, ¿por qué creen que los tiempos al cual ha vivido Pablo tenían que ser peligrosos? Bueno, más allá de analizar la naturaleza de las circunstancias y de las cosas, es importante que analicemos la naturaleza del ser humano. Y por ello, hoy quiero, en ese sentido, tocar desde esta perspectiva que se nos ha comentado de Eclesiastés. ¿Qué nos enseña Eclesiastés acerca de los tiempos? El tema que vamos a compartir en esta mañana, el peligro de desordenar los tiempos. El peligro de desordenar los tiempos. ¿Cuánto tiempo que me duran? 2 horas, 3 horas, que yo cuando empiezo a orar no hablo? 1 hora. No. ¿Qué tiempo de preguntas? El tiempo personal serían como 5 minutos. No, estamos dentro de 1 hora. Le pasa la voz cuando estamos más o menos por el tiempo reglamentado. El peligro de desordenar los tiempos. ¿Saben? Si hay algo que caracteriza al ser humano y nosotros no estamos de acuerdo con eso, ni tú ni yo no estamos de acuerdo con eso. Si hay algo que caracteriza al ser humano dentro del cumplimiento de sus responsabilidades, es el desorden. Somos desordenados por naturaleza. Y si alguien dice que no, que tire la primera piedra. ¿Saben que yo me creía una persona ordenada? Muy ordenada. Hasta que me casé. Las esposas revelan la verdad de uno. Nunca me habían dicho desordenado hasta que ella llegó a mi vida. Pero quería entender por qué me dijo que era un desordenado. ¿Estaba evaluando mi forma de ser o me estaba diciendo yo he venido para ordenar tu vida? Lo cierto es que mi esposa, honestamente quiero reconocer, es muy buena. Es muy buena. Entonces, pensando lo que era yo, entonces me di cuenta que era un desordenado en comparación a una mujer muy ordenada. Pero a veces también se desordena. A veces también se desordena. Mi hijo y yo siempre somos exhortados por ella cuando dejamos las cosas fuera de su lugar. Así que cuando encontramos algo de ella fuera de su lugar, la venganza es dulce. Con sus mismas palabras. ¿Quién ha dejado esto acá? ¿Por qué no dejan en su lugar? Tratamos de imitar tal cual ella nos hizo. Silencio. Nos hace ver que aun cuando mi esposa trate de esforzarse por ser muy ordenada, también en algún momento cae en cierto desorden. Tal vez como tú y como yo. Pero hay desórdenes y hay desórdenes. ¿Se entiende la expresión? ¿Se entiende? Hay desórdenes y hay desórdenes. Hay desórdenes que son intrascendentes, porque en virtud de que es una toalla por allí, eso de alguna manera, aunque afecta un poquito el orden de la casa y la forma de ser de una persona, pero sin embargo, eso no altera la sociedad. Eso no altera el orden de la sociedad. Eso no altera el orden moral de la sociedad. Pero hay otros desórdenes que sí alteran y que producto de ese desorden nosotros vemos lo que vemos en nuestros tiempos. Y cuando Pablo dice a Timoteo que en los tiempos postreros vendrán tiempos peligrosos, habla justamente de circunstancias que son el resultado del desorden humano, el desorden en su corazón, el desorden en su forma de pensar, el desorden en su forma de ver la vida,
en el desorden en su forma de tomar decisiones importantes, decisiones que traen consecuencias muchas veces irreversibles. El pecado ha desordenado el corazón. Y esa es la razón por la cual muchos jóvenes se equivocan en la vida. Y una de las cosas que lo voy a decir, y que lo digo con mucho cariño, considerando que amo mucho el área juvenil en la iglesia, siendo ya habiéndole compartido en qué momento Dios nos llamó al ministerio justamente para servirle a Él en medio de los jóvenes. Por tantos años como pastor de jóvenes, yo he aprendido a conocer algo de los jóvenes. En primer lugar, que los jóvenes saben hacer muchas cosas. Muchas cosas. Son capaces de bajarse la luna para entregarse a las chicas. Es verdad. Cargados de energía, recargados de energía. Son la creatividad de la iglesia, la fuerza en la iglesia, el empuje en la iglesia, la alegría en la casa. Pero si algo yo he aprendido a conocer a los jóvenes, es que hay algo que los jóvenes no saben hacer. Saben hacer muchas cosas, muchas cosas. A propósito, este PowerPoint me lo hizo una señora joven. Siempre encargo a los jóvenes a que me ayuden, porque son muy creativos, muy creativos. Yo cuando empiezo a hacer mi PowerPoint me demoro una semana, pero esta chica me lo hizo de la noche a la mañana. Y si yo no hubiera hecho con esa creatividad todo eso, no lo hubiera hecho. Pero los jóvenes son muy, muy creativos. Por eso estamos allí en audio, en sonido, están en producción, están en las redes, en el Facebook, viendo las imágenes, porque son muy creativos, son capaces de hacer muchas cosas. Pero a esto quiero llegar. ¿Qué es lo que no saben hacer los jóvenes? ¿Qué es lo que no saben hacer? Mírenme a los ojos, que les voy a decir la verdad en sus caras. Mírenme. ¿Qué no saben hacer los jóvenes? No compartas tu testimonio. ¿Qué no saben hacer los jóvenes? ¿Perdón? ¿Está? Esperar. ¿No está fallando? ¿Qué más? A mí me gustaría compartir para que no se me duerman. Escuchar. No saben escuchar. Tener paciencia. Bueno, todo lo que ustedes hacen, eso también pasa con los adultos. Lo que no saben hacer los jóvenes, mírenme por favor, mírenme que les voy a decir en su cara. No bajen la mirada, no se esconden. Lo que no saben hacer los jóvenes es enamorarse. ¿Por qué no saben enamorarse? Por su desorden emocional. Por su desorden emocional. Hay un chico que se enamoró de una chica. Pero el desorden emocional es que si ve a otra chica, entonces ahora entra en confusión. Y si viene otra chica y empieza a racionalizar el tema de esta manera, pero ella tiene lo que a mí me gusta, pero ella tiene lo que a mí me gusta,
Desorden mental que afecta lo emocional y por ende la conducta. Por eso no se dan cuenta que hay chicos que coquetean con una chica y otra chica y otra chica. ¿Por qué lo hacen? Porque justamente no saben lo que tienen. No saben lo que tienen. Y esa es una de las cosas que necesitamos entender. Estoy tocando simplemente una área puntual. Estoy tocando una área puntual. Dentro de tantas áreas en las cuales nosotros podemos analizar cómo es el ser humano en su propia naturaleza. En su propia naturaleza el ser humano es desordenado. Y no digamos que no, porque el desorden no es la creación de Dios, el desorden es la creación del hombre que se originó en el Edén. Nuestros primeros padres nos dejaron esa naturaleza, una naturaleza desordenada, ¿no? El desorden es el antítesis al orden divino. Ahora, ¿por qué decimos el antítesis? Porque la Biblia nos muestra y nos habla de un Dios diferente a nosotros. Primera de Corintios 14:33 dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Estamos viendo la obra. Ok, clase. Dice Primera de Corintios: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Ahora, es interesante porque el término confusión, ¿qué significaría para nosotros? De una manera ordinaria es cuando decimos estoy confundido, es decir, estoy desorientado. ¿Estamos bien o no? Esa es la palabra ordinaria, o la connotación que nosotros damos al significado, a esta palabra. Estoy confundido. Pero miren, la palabra confusión, en el idioma en el cual fue escrita la Biblia, es la palabra acatastasia, y denota un estado de inestabilidad, perturbación, tumulto o desorden. Este es el concepto correcto de esta palabra confusión, porque la Reina Valera, la Biblia que ustedes tienen, la Reina Valera no lo dice en su idioma, pero en el idioma mismo, la palabra confusión en realidad es desorden. Es un tumulto, es decir, una persona perturbada. ¿Quién es una persona perturbada? Es aquella persona que no sabe a quién escuchar y que no sabe qué hacer. Y se queda así, confundido, según el término, acatastasia, desordenado. En otras palabras, lo que quiere decir el texto, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz. ¿Saben? Esto es interesante porque aquí nosotros entendemos que cuando nosotros empezamos a desordenar el orden, valga la redundancia, desordenar el orden, ¿qué es lo que produce el desorden? ¿Qué es lo que produce? Falta de paz, intranquilidad. Imaginemos, volvamos a mi caso personal, donde todos los días yo tengo que batallar con una esposa ultraordenada. Cuando mi esposa encuentra por ahí cosas, ya empieza a revelar. Le digo, ya parece viejita tú, usted nace vieja, tú y tu hijo. Tú y tu hijo, miren las cosas, ¿dónde dejan cosas? Y cuando ella pregunta, amor, ¿has visto esto? Le digo, debe estar en el lugar donde tú lo has dejado, mujer ordenada. Yo encontramos. Pero yo noto que mi esposa a veces le quita la tranquilidad cuando ve el desorden. Ahora, eso es verdad. A veces yo entro al dormitorio de mi hijo,
adolescente. Bueno, ahora ya va a cumplir 18 años. Pero toda su adolescencia siempre era para escuchar a su mamita renegando cada vez que iba a su dormitorio a hacer limpieza. Y yo entraba, se iba al colegio, la cama desordenada, su escritorio desordenado, porque él tiene su escritorio en su propio dormitorio, y sus libros y sus cosas. ¡Wow! Pobrecita, tiene que soportar a los hombres desordenados. Y lo cierto es que mi esposa a veces afecta sus emociones. Yo tengo que trabajar pastoralmente con ella en ese aspecto, y es difícil. Más fácil es pastorear a las ovejas de la iglesia que pastorear a tu propia esposa. Y yo le digo a mi esposa, ¿no? En la iglesia todos me obedecen. El hijo va, ellos dicen A, el hijo ve, ellos me dicen B. Es que tú eres el pastor de ellos, no eres mi pastor. Tú eres mi esposo, no eres mi pastor. Y entonces, es ahí donde ella empieza a pelear. Y estamos trabajando con su forma de ser, pero eso pasa también con cualquiera que quiere cuidar el orden. Con cualquiera que quiera hacer el orden y encuentra un desorden. ¿Qué hace el ordenado frente al desordenado? No es renegar. ¿Y por qué la gente reniega? Porque ha perdido la paz. El desorden produce falta de paz. Y miren lo que decía Pablo acerca de Dios. Pues Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Es decir, cuando Dios obra y cuando Dios hace las cosas, siempre lo hace a la manera de Él, a tal punto que la paz se da a notar. La paz se da a notar. Así que ustedes pueden estar tranquilos en su iglesia, en su casa, cuando Dios hace todo, hay paz. Y cuando nosotros nos ajustamos a la voluntad de Dios, ¿qué va a haber? ¿Qué pasa cuando nosotros nos salimos de la voluntad de Dios? ¿Caemos en qué? Sí, en un desorden. Y el desorden nos quita ¿qué cosa? La paz. Eso es importante. Por eso Pablo dice, Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. De paz. El caos no produce paz. El caos no produce paz. Por eso, ¿quién puede tener paz en un mundo como el que estamos viviendo? Entonces, ¿qué es lo que necesita nuestro mundo? No necesita de leyes y normas que lo crean los desordenados. El ser humano necesita a Jesucristo, porque es el único que puede producir paz. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús le dijo a sus discípulos, la paz os dejo, mi paz os doy? Yo no la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Jesús dijo, yo no la doy como el mundo la da, porque el mundo está en un pleno desorden. Por eso no puede dar paz el mundo, pero Jesucristo sí. Ahora, ¿se imaginan ustedes entonces cuál debe ser el mensaje de los jóvenes cristianos? ¿Ven, te invito a la iglesia? ¿Ven, te invito a un campamento? ¿Cuál debe ser el mensaje de la iglesia? No son los medios, sino el propósito de los medios. Queremos decir que usamos los medios porque el propósito es presentar a Jesús a toda persona. ¿Por qué? Porque solamente Jesús puede dar paz al corazón. Solamente Jesús. Y cuando Jesús da paz en el corazón, porque Jesús está ordenando ¿qué cosa? El corazón. La vida. Un joven sin Jesucristo lleva una vida desordenada en todas sus áreas. Pero cuando viene Jesús, Jesús empieza a ordenar y a ordenar. ¿Y qué va a producir en el joven? Paz. 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 Por eso Jesús dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. En ese mismo
contexto, el apóstol Pablo le dice a los cristianos de Corinto, según 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con honra. Miren, le dice a los cristianos, no lo dice a todo el mundo, no lo dice a todo el mundo, sino a los cristianos. Y por eso yo me dirijo a cada uno de ustedes. Todos son cristianos, ¿no es cierto? Todos son cristianos, levanten la mano que no es. Y lo convertimos en como amigos. Y lo bautizamos también. Pero se quedan en Manatán. Queridos hermanos, la Biblia le dice a todos ustedes, quiero dirigirme a ustedes considerando el contexto en el cual nos encontramos. A ustedes les dice, escuchen por favor, hágase todo decentemente y con honra. Decentemente y con honra. ¿Qué cosa es decencia? La decencia tiene que ver con hacer las cosas que no alteren la paz de nadie. Decentemente. La decencia tiene que ver con aquello que agrada a los ojos y a los oídos. Y también con orden. Ahora, ¿por qué debemos vivir? Porque esto es un imperativo, esto es un mandamiento. Decentemente y con orden. ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Alguien tiene la respuesta? Bueno, ese es el resultado. Sí, no, ¿y por qué? Ese es el resultado, eso es lo que logramos. ¿Transmitimos qué cosa? Nuestro testimonio. Ya, por ahí va. Pero hay un porqué, porque lo hemos mencionado. Mejor dicho, lo he mencionado. ¿Por qué debemos hacer las cosas decentemente? Eso. Porque Dios es un Dios. Según la expresión de Pablo, es un Dios decente y ordenado. Dios siempre es la razón de ser, de existir y de hacer del creyente. Él es la razón, no tenemos otra razón. En Él estamos, en Él vivimos, en Él somos, en Él existimos y en Él morimos. Él es el todo del cristiano. Así que la razón de ser. ¿Por qué debo ser decente y ordenado? Porque Dios es así. Porque Dios es así. No hay otra razón. Ahora, los resultados, ya, obviamente se van a dar. Vamos no solamente a tener paz, sino a producir paz. Y eso es el testimonio nuestro. ¿Cuál es el testimonio nuestro? De que la gente ve en nuestra vida, en nuestra forma de ser y en nuestra forma de hacer a Dios. ¿Recuerdan ustedes lo que Pablo decía? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en mi humanidad, lo vivo en la fe del Hijo, de aquel que me amó y murió a sí mismo por mí. Y después les dice, sed imitadores de mí. ¿Qué imitamos de Pablo? Sed imitadores de mí, así como yo, de Cristo. Es decir, Pablo toma esta expresión para poder decir que, en otras palabras, no vean mi vida humana, sino vean la vida de Cristo en mí. Y lo que Pablo quería decirnos, entre otras palabras, también eso quiero ver en ustedes. Quiero ver a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. ¿Y cómo se puede ver a Cristo? En una conducta decente y ordenada. Así que pensemos, jóvenes, cuando tomamos decisiones en la vida, ¿tienen esas características o esas cualidades espirituales
que relacionan a Cristo, la decencia, el orden. Importante, ¿no es cierto? Ahora que eso quede muy calado en nuestros corazones. De verdad, me digo de todo el corazón. Un buen testimonio cristiano debe siempre reflejar decencia y orden en la vida. Ahora, ¿por qué resaltar el orden en esta mañana? Porque aunque esto suene reiterativo, pero vale la pena decirlo, el desorden es un peligro en la sociedad. Nosotros somos parte de la sociedad. El desorden es un peligro en la sociedad. El peligro no es la delincuencia, por supuesto. El peligro no es la maldad de la gente, no es la violencia. Eso es el resultado de cómo es el ser humano en su interior. El ser humano está llevando una vida desordenada, confusa, perturbada. Y es eso lo que lleva entonces al ser humano a reflejar su forma de ser a través del desorden. El peligro de la sociedad entonces es el desorden. Dentro de los diferentes peligros, queremos entonces entender el desorden de los tiempos. Para ello vamos a basarnos en la palabra del rey Salomón cuando dijo: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su momento. O sea, cuando nosotros empezamos a salirnos de los momentos correctos, de los tiempos correctos, que muchas veces lo determina Dios, entonces eso se llama, ¿qué cosa? Desorden. Desorden. Todos ustedes ya están por terminar su carrera, ¿sí? ¿Recién estás iniciando? Aún no termina, pero estás ya por terminar. Esa era la pregunta. Ustedes también. ¿Qué tiempo están estudiando? ¿Entre 3 años, 4 años? 2 años, 1 año. Entre 1 y 3 años, 4 años. ¿Cuántos tiene 4 años estudiando? 3 años, 2 años, 5 años, nadie. De 4 años para abajo. ¿Recuerdan ustedes cuando ingresaron a la universidad? ¿Cuál fue la perspectiva en el momento en que ingresaron a la universidad? ¿Qué querían ser? Querían ser un profesional. ¿No es cierto? ¿Y siguen todavía con ese sueño? ¿Sí? ¿Siguen todavía? ¿Cuántos cursos les han pagado? Que es honesto, tú te vas a ir al cielo más rápido. O sea, no lo estoy diciendo yo hoy día, por si acaso. A ver, considerando el ejemplo del desorden, como pasa en muchos jóvenes. ¿Qué hubiera pasado si en el primer año de estudios ustedes hubiesen entrado en la etapa de la paternidad o la maternidad? Al año de estudios. ¿Qué significa ser padres? En pleno inicio de su carrera profesional. ¿Cuántas señoritas han truncado sus sueños de ser profesionales? Porque tienen que dedicarse a criar. ¿Cuántos jóvenes han truncado sus sueños de ser profesional? Porque tenían que dedicarse ¿a qué? A trabajar. Y no en lo que ustedes querían ser, sino en los que tienen que ser sí o sí para llegar a la manutención. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama eso? Estoy poniendo un caso hipotético. Mala decisión.
¿Cuál fue la mala decisión? ¿Cuál fue la mala decisión? Eso, salirse de los tiempos correctos. ¿Qué dijo Salomón? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. O sea, hay tiempo para estudiar y hay tiempo para trabajar. Hay tiempo para ser papá y hay tiempo para ser mamá. Nos salimos de los tiempos correctos, entonces ya no es hermoso. Ya no es hermoso. Como pastor de jóvenes he tenido que lidiar con adolescentes adelantándose a la paternidad. He tenido que lidiar con jóvenes, he tenido que lidiar con mi entorno, he tenido que lidiar con la pelea de perros y gatos entre ambos padres. El padre de él, los padres de él y los padres de ella. Los padres de ella echándole la culpa a él y los padres de él echándole la culpa a ella. No, pero si tu hijo le embarazó a mi hija, pero que tu hija no es una santa también, ¿por qué permitió eso? Miren el desorden. El desorden. ¿Se dan cuenta? Dejó de ser hermoso. Permítanme ser un poco egoísta y compartir un caso personal. Cuando decidimos con mi esposa casarnos, esperamos en Dios. Bueno, gracias. Esperamos en los tiempos de Dios para conversar con nuestros padres y de verdad todo iba siendo bien. Cuando decidimos tener hijos, los padres nos apoyaban, nuestros hermanos nos apoyaban, y cuando nació nuestro hijo Matías, se convirtió en uno de los sobrinos consentidos de los tíos, de los abuelos, y todo ello. Y yo miraba cómo mi hijo iba creciendo en un ambiente de paz. Ahora, esto le digo porque yo he disfrutado los tiempos de Dios, he disfrutado los tiempos correctos, y en ese sentido, cuando veo a la gente mirar los tiempos del Señor y quieren disfrutar forzadamente por decisiones fuera del tiempo, el ser humano termina perturbado. El ser humano empieza a buscar ayuda por todos lados. Miren, empieza a buscar ayuda. ¿Por qué una persona busca ayuda? Porque sabe que lo necesita. ¿Y por qué sabe que lo necesita? Porque sabe que no está bien. Porque sabe que está mal. Se ha salido de los tiempos. Y cuando uno se sale de los tiempos, entonces ya deja de ser hermoso. Y por eso este es el mensaje de esta mañana. No te salgas de los tiempos correctos, porque no vas a disfrutar de un ambiente hermoso. No vas a disfrutar de un entorno hermoso. Busca siempre los tiempos correctos. No te apresures a tomar decisiones que después te va a costar y te va a costar bien. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? ¿La reflexión se está dando? Ok. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. La nueva traducción viviente, esta expresión de Eclesiastés 3:11 dice: sin embargo, Dios hizo todo hermoso para el momento apropiado. Ahora, ¿cuál es el tiempo para ti? ¿Estás estudiando? Estudia. Y estudia. ¿Puedes enamorarte? No se vayan por eso.
Y les dije, los jóvenes no saben enamorarse. Es verdad, no saben enamorarse, pero que no sepan no significa que no se deben enamorar. Claro que sí, claro que sí. Pero en su debido tiempo. Y cuando digo que no saben enamorarse, dentro de ello es, a veces alteran los tiempos. Si este es tiempo para estudiar, ¿qué te va a crear? El que te enamores. Y más cuando todavía te enamoras de una chica exigente. ¿No es cierto? Es una chica exigente. Te llama a cualquier hora. Y no importa si estás estudiando. No importa si estás haciendo tus proyectos, tus trabajos de investigación. No importa si estás en la biblioteca y dices, estoy en un biblioteca estudiando, no me llame, seguramente está con otra chica ahí en la biblioteca. ¿Con quién estás estudiando? Mándame una foto, a ver, para ver. Una videollamada. ¿Qué te está creando la chica? Te está creando presión, no tienes tranquilidad, que estabas tan metido ahí en los libros, pero esa llamada te quitó la vida, te perturbó, porque ahora porque terminen las clases y te veas con ella, ay, y así también son los chicos con las chicas, ¿no es cierto? ¿Quién es ese chico con quien te has reído? Es un compañero de clase, sí, un compañerito. Chicos, enamorarse es hermoso, pero en su tiempo. Yo quiero animarles a ustedes, lo que le digo a mi hijo, estudia. Cumple con tus sueños, cumple con tus tiempos. Porque Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y no creas que esa chica de quien estás enamorado se te va a escapar. Por último, si se te escapa, tenemos que mirar con otros ojos, los ojos de Dios. No es la única, ¿no es cierto? No es la única. Cuando estamos en los tiempos de Dios, Dios presenta a la mejor chica. Sí, perdónenme que me esté saliendo del tema, pero sí, me emociona compartir esto con ustedes y a ustedes también. ¿Cuántos están enamorados de verdad? ¿Tienes? No, este pastor está enamorado de Dios, dice. Deja la universidad, métete al seminario. ¿Cuántos están enamorados? De Dios, dice. O sea, si una chica ahorita pone sus ojos de ti, nada, ¿no es cierto? ¿Alguien que esté enamorado? ¿Alguien que esté enamorarse? Ahí sí todo. Sí. ¿Alguien tiene pareja? No. ¿Tú tienes pareja? ¿Sí? ¿Eres casado? No, pues no te pases. ¿Ese le tiramos piedra o no? No, la pregunta era para los solteros. Pero está bien. ¿Estás estudiando en la universidad? Ya empezamos. ¿Eres expositor? Está bien. Enamórense bien, chicos. Un buen consejo y un buen conejo. Enamórense. Y se empieza por dónde? ¿Por la chica o por el chico? No, se empieza por los tiempos de Dios. Por los tiempos de Dios. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Muy bien. Cuando una persona se enamora fuera del tiempo y empieza y la chica le dice, no, se va a suicidar el hombre. De verdad,
va a llorar y se le quita la vida. Pero cuando es en el tiempo de Dios y la chica le dice no, y si es el tiempo de Dios, está diciendo Dios que no es tu tiempo todavía. Entonces esa persona sigue buscando. Hay un cablecito que está conectado. Cuando es el tiempo de Dios de no enamorarse, y la chica le dice, no, ¿qué va a hacer este chico? ¿Se va a suicidar? No, no se va a suicidar. Más bien le va a agradecer a la chica. Gracias. Porque sabe Dios de qué él está hablando. Amén, dice. Este es espiritual, ¿no es cierto? ¿Estás enamorado? Eso dice amén. ¿Se propio? ¿Con quién? ¿Con alguien de acá? No. Por eso ha venido. Ya después conversamos. ¿Saben, mis hermanos, queridos jóvenes? En la Biblia encontramos, en primer lugar, que hay un orden en el tiempo de la creación. Dios nos da ese ejemplo. Miren, quiero hablarles rápidamente con esto. ¿Cómo empieza el relato de la creación? Empieza con Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? Y 1:2. ¿Y la tierra estaba qué? Desordenada. Es decir, la casa era un desorden. ¿Alguien puede vivir en una casa desordenada? No. Entonces, Dios en su debido tiempo empezó a hermosear la creación. ¿Qué significa hermosear la creación? A poner orden en todo. ¿Y cómo empieza? Dios en primer lugar hizo el día y la noche. ¿Cómo lo hizo? Ahí vamos a leerlo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día, y el resto fue noche, tal como ahora nosotros lo conocemos. Ahora ustedes se imaginan qué pasaría si las 24 horas fuera día, o las 24 horas fuera noche. Sí, pero escuchemos a los que viven ahí. Viven confundidos. Viven confundidos. No saben a qué hora dormir. No saben a qué hora ir a trabajar. ¿No? Ahora, si imaginan ustedes cuando quieren dormir, ¿qué es lo que hacen? Oscurecen su ambiente para crear la noche en su propia casa. Oscurecen la noche. O sea, desde ya, de una u otra manera, ya hay confusión en el ser humano. Pero donde el día es tan normal como lo es aquí en nuestro país, 24 horas, bien marcadas, día y noche. ¿Qué hacemos en el día? Cumplir nuestra responsabilidad. ¿Qué hacemos en la noche? Descansar. Descansar. Imagínense, Dios empezó a ordenar la creación. Ahora, hay que pensar, porque esto tiene una ruta, y la ruta final, ¿hacia dónde se encamina? Al hombre y a la mujer. ¿Se imaginan ustedes si primero hubiese creado al hombre y a la mujer? ¿Dónde los ponía? Yo recuerdo recibir un consejo. Cuando con mi esposa ya de novios empezamos a comprar nuestras cosas, unas mantas. Empezamos por la cocina,
Y empezamos por los muebles, y empezamos por este detalle, hasta que alguien nos dijo, ¿y dónde van a dormir? ¿En la cocina? ¿En la sala? ¿Dónde vas a dormir? ¿Qué nos querían decir? En la cama, en el dormitorio. Pero hay que empezar por allí. ¿No es cierto? ¿Qué cosa es esto? Orden. Cuando ustedes se cambian, a ver los varones, ¿qué es lo primero que se pone? A ver, vamos a ver si parecen casados. Demuéstrenme si están listos para enamorarse. ¿Por dónde empiezan cuando se cambian? Ya, supongamos que ya están con los ropa interior. Con el pantalón. Necesitan una esposa. Se empieza con las medias. Se empieza con las medias. Después, los zapatos. ¿Ves la lógica? Después viene el pantalón. ¿Se sienten cómodos si primero se ponen el pantalón y después las medias? Y cuando las medias de vestir es hasta acá, ¿qué hacen con el pantalón? No es que tienen que arrugar hasta arriba, porque es incómodo colocarse en las medias, a menos que no utilicen medias. Se empieza por las medias y después el pantalón. ¿Y después qué viene? Después que viene el pantalón. ¿Y después que viene? Después que viene los zapatos. Y recién el polo o la camisa si ya están combinados. Eso se llama la ética del vestido. Ahora, si quieren saber cómo se inicia la vestimenta de una dama, en ese terreno yo no me meto porque eso es un culto a la mujer. Sabe Dios por dónde empieza, solamente ella sabe. Solo los hombres sabemos que necesitan por lo menos unas 3 horas mínimas. ¿No es cierto, queridas damas? Tres horas es muy corto. Pero en la creación pasó lo mismo. Antes de hacer al hombre y la mujer, hay que ver dónde iba a vivir el hombre y la mujer. Y por eso Dios empieza allí a ordenar primero el día y la noche. Luego Dios separó las aguas del cielo y las aguas de la tierra, porque todo era agua, dice el verso 6. Luego dijo Dios, haga expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos y a la tierra, porque nosotros no vemos tierra, porque estaba llena de agua todavía. Luego él dice que Dios puso las aguas en su lugar, ahora en la tierra. Dice el verso 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y cúbrase lo seco, y fue así, y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Y ya están los mares en su sitio, ya están las tierras, y todo donde se podría hacer la casita para Adán y Eva.
Luego Dios ordenó que la tierra produjera plantas, después que ordenó que las aguas estuviesen en su lugar. Dice el verso 11: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. ¿Por qué es importante poder crear las plantas? ¿De dónde va a vivir el hombre y la mujer? ¿De dónde va a vivir? Luego Dios separó el día de la noche usando la misma creación: el sol para señorear en el día y la luna para señorear en la noche. Del verso 14 al verso 18, entonces vemos a Dios creando el sol para el día y la luna para la noche. Luego, una vez que la tierra era fructífera, Dios creó a los seres vivos, seres irracionales y seres racionales, donde están los animales, tanto en el mar como en la tierra. Y una vez que estaban eso, Dios crea también al hombre y a la mujer. Todo estaba listo. Ahora, ¿terminó Dios con ello? No. Ahora Dios estableció responsabilidades. Quiero leer con ustedes. Dice el verso 27 en adelante: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y lo bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgad, señoread. Y bueno, y Dios le dice que se da toda planta, que da semilla, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, cuando Dios termina de ordenar la creación, dice el verso 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí, que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Cómo termina Dios diciendo la creación? Que todo era bueno en gran manera, es decir, todo fue hermoso en su tiempo. Todo fue hermoso en su tiempo. El relato de la creación muestra aspectos importantes: el desorden de la creación. Dios toma la iniciativa de ordenar, se resalta los días en que Dios empieza a ordenar, se resalta todo lo que había hecho Dios era bueno, y se termina diciendo: fue la tarde de la mañana del día sexto. Dios determinó los tiempos, y fue en los tiempos de Él que se hizo lo correcto. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Queridos chicos, quiero avanzar un poquito. El desorden trae consigo caos. Dios es un Dios de orden. Y Él es el ejemplo en el cual nosotros podemos mirar cómo Dios toma decisiones y lo hace en su tiempo. Pero hay que entender que no solamente Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo correcto, sino también algunos piensan en el tiempo de Dios, en su tiempo. Y eso nos hace ver que nosotros como cristianos estamos determinados para buscar siempre los tiempos de Dios, no nuestros propios tiempos. Porque cuando nosotros buscamos nuestros propios tiempos, por naturaleza, ¿qué cosa somos? Desordenados. ¿Qué vamos a ocasionar? Caos, desorden. En segundo lugar, Dios ha puesto en su debido tiempo orden en el sistema de la vida, por ejemplo, el orden del matrimonio. Miren que Dios estableció la manera ordenada de establecer el matrimonio. Quiero meterme un poquito por este lado, porque yo sé que es un tema que a ustedes les gusta, porque yo sé que ustedes quieren casarse. Dice Génesis 2:23, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Qué encontramos aquí, dentro del orden de Dios? Ya que vivimos en un mundo desordenado, producto de la ideología de género. La ideología, ¿cómo es? Sí, sí. Sí, no, yo sé que es ideología.
ideologización. Y ahí está, ideologización. Ya, ese es el tema. Miren cómo Dios ha determinado el orden. En primer lugar, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Dice el texto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a quién. ¿Un hombre a otro hombre? ¿Una mujer a otra mujer? No. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá, se casará con una mujer. ¿Quién lo determinó esto? Dios. Salte del orden de Dios. ¿Qué vamos a provocar? Lo que es nuestro mundo ahora, un desorden. En segundo lugar, dice, y quiero retornar a lo que Adán dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. ¿Alguna vez a ustedes mujeres le han dicho varona? ¿Sí? ¿Le han dicho? Varona, ¿cómo vamos? ¿Se sienten bien? Varona, ¿están bien? Medio extraño, ¿no es cierto? Medio extraño. Pero esto es lo que dice Adán en su primer piropo cuando ve a una mujer, ¿no? Dice, esta será llamada varón. ¿Por qué? Porque del varón fue tomado. Ahora, permíteme explicar brevemente. Yo hice un estudio y esto en realidad es para dar todo un seminario al respecto. Pero simplemente quiero resumir esto. La palabra varona y la palabra varón. Yo quiero poner un ejemplo. ¿Cuál es su nombre? Yo estoy utilizando algo como es Luigi. Sí, ¿cuál es tu nombre? Abigail. Luigi y Abigail. ¿Encuentran diferencias? Sí, qué bueno que lo digas. Un montón. A ver, vamos a la palabra varón. ¿Saben lo que significa? Significa recio, fuerte, macho. Sí, pero no se vean. Ese es el significado original de la palabra varón. Recio, fuerte, macho. ¿Se imaginan ustedes a Michi, que le digamos Michi? ¿Puedes llevar esta banca para atrás? No puedo. Abigail, ¿puedes llevar esta banca para atrás? Claro, dice ella. ¿Cómo queda? El recio, el macho, el fuerte. Ok, agarra a Luigi, agarra la banca, sube el alto y se lo lleva para allá. Ah, Luigi. ¿Lo podrías hacer? ¿Así como Luigi? No. ¿Por qué no puede ir? Porque ella no es varón, ella es varona. ¿Y saben la palabra varona? Significa, escuchen, significa suave, tierno, delicada, femenina. Eso es lo que significa la palabra. Y Adán no se había equivocado cuando dijo, esta será llamada varona. Porque ella es diferente a mí. Yo soy varón, fuerte, rudo, recio, macho. Ella es delicada, dulce, femenina. ¿Dónde cae esto de biología femenina? ¿Dónde cae? Cuando se cae en los hombres, hasta la mente se perturba y se hunde a la basura. Dios ordenó así en el matrimonio. No un macho con otro macho, sino un macho con una hembra. El macho
tiempos son distintos. ¿Sí? Gracias, hermano. Gracias, Dios. Dios estableció responsabilidades a la familia, y si las casadas están sujetas a sus propios maridos. Ahora, miren, ¿qué hace la ideología de género? ¿Cómo es que nos vamos a sujetar a los varones? ¿Acaso nosotros somos menos que ellos? No nos está diciendo que son menos. Las mujeres no son menos que los hombres. Son iguales en dignidad, pero son diferentes. ¿Por qué es importante que, vamos a poner caso contexto? ¿Por qué es importante que esta varona se sujete a este varón? Porque Dios le ha dado capacidades distintas al varón para que el varón cuide a la varona, sustente a la varona. Y para eso le ha puesto al varón como cabeza de la familia. ¿Para qué? Para que él, en esa constitución que el Señor le ha dado, tenga todas las facilidades para cuidar. ¿Se imaginan ustedes una sociedad cuidada por varones? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si estamos en un incendio, estamos en el 7º piso, y entra Abigail, la varona, como bombera, y te tiene que bajar en hombros? ¿Estarías tan contento que una mujer te salve del incendio? ¿Estarías contento que esta varona construya tu casa y lleve el cemento a tu techo? Al macho, al recio. Pero ¿cómo se sienten los hijos cuando en casa está la varona? Se siente protegido, cuidado, se siente dirigido. Pero cuando viene el macho, ahí viene la seguridad, ahí viene el sustento, ahí viene la guerra. Papá, vamos a la guerra. Pero la mamá no. La mamá no. La mamá educa, la mamá instruye, el papá establece la cobertura por su sola presencia. Así que desordenemos la familia. 2 hombres, ¿quién es la mamá? 2 mujeres, ¿quién es el papá? El desorden trae caos y perturbación. El peligro del desorden de los tiempos da lugar a una sociedad impía. Decía Pablo a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días tendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, miren el caos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, tendrán apariencia de piedad. Miren lo que provocan los tiempos malos, producto del desorden. También da lugar a una sociedad insensata e indolente, dice el verso 13 de 2 Timoteo 3. Mas los malos hombres, es decir, los desordenados y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿No es esta la sociedad que estamos viviendo? ¿No es esta la sociedad? Yo comparto con mi hijo sus tiempos con sus amigos en la universidad. Desde el colegio me compartía, por ejemplo, acerca de sus amigos. Y es interesante que mi hijo en algún momento empezaba a tener cierta confusión por la manera de ver a sus amigos. Muchos de ellos no vivían con sus padres. Y si los que vivían con sus padres, uno vivía con el papá y la abuelita, y otro con la mamá y la abuelita. Pero no encontraba en la mayoría casos como él, donde él vivía con su papá y con su mamá. Así que, miren en el colegio, en el día del padre, mi hijo podía ver a su papá en el día del padre. Algunos de sus amigos no. En el día de la madre, mi hijo podía ver a su mamá y algunos de sus amigos no. Y cuando él miraba a sus amigos, resentidos, enojados, molestos, ¿dónde está tu papá? No vive con nosotros, vive con su familia. Y lo mismo con su madre. Miren el desorden de la sociedad. Ahora, la pregunta es: ¿quién es el núcleo de la sociedad? ¿Quién es el núcleo de la sociedad?
Una familia disfuncional, desordenada, ¿qué produce? Una sociedad disfuncional y desordenada. Pero ¿quién produjo eso? La familia desordenada. El hombre, por su desorden en su vida. Cristo vino a ordenar tu vida, no la desordenes. ¿Cómo podemos desordenar nuestras vidas? Tomando malas decisiones, saliéndonos de los tiempos de Dios, haciendo cosas a nuestra manera. Por eso quiero concluir, estoy dentro del tiempo ahora sí para concluir. Sí. Dice Efesios 5:15, chicos, escuchen por favor. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios que desordenan todo, sino como sabios que ordenan todo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son, me permite cambiar el término, son desordenados. Los días son desordenados. Por tanto, no seáis desordenados, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué significa aprovechar bien el tiempo? Ser diligente y sabio en la manera de andar en la vida y ser entendido de la voluntad de Dios para nuestra vida. Queridos jóvenes, si tú andas, si ustedes andan en la voluntad de Dios, de hecho que sus vidas van a ser arregladas. Ságanse de la voluntad de Dios y serán calificados como insensatos, negligentes, que vivirán desorden tras desorden, desorden tras desorden. Y ustedes se convertirán en un peligro para la sociedad. Porque ¿cuál es el peligro para la sociedad? Es el desorden. Pero el desorden no viene solo. El desorden lo trae el desordenado. Señor, quería dejar que ustedes no te salgan de la voluntad de Dios. Porque solamente Dios puede traer no solamente orden en tu vida, sino a través de tu vida llevar orden a la sociedad. El Señor te bendiga.